División Profesional es el equipo especializado para atender los proyectos de mediano y gran volumen. La oferta de valor está basada en 3 pilares. Nuestros expertos, que cuentan con certificaciones reconocidas mundialmente y que con su conocimiento garantizan protección y acabados de óptimo desempeño para todo tipo de instalaciones. Un amplio portafolio de producto, diseñado con la finalidad de adaptarse a las necesidades de cualquier superficie, cumpliendo con los más altos estándares de calidad en recubrimientos. Contamos con infraestructura especializada como nuestro laboratorio de evaluación visual, dedicado al estudio del color, o el Centro de Especificación Profesional, que muestra en más de 15,000 metros cuadrados espacios aplicados con nuestras soluciones. También está el Centro de Investigación Tecnológica Industrial, en donde nuestros clientes pueden comprobar el rendimiento de los productos. Pero no solo eso, tenemos centros de formación y capacitación gratuita, 9 sedis y 5,000 puntos de venta que en conjunto con el equipo de expertos garantizan el abasto y atención para nuestra red de clientes. Buscamos ser un aliado estratégico acompañando a nuestros clientes desde la creación, la construcción y la aplicación de acabados hasta concretar la obra. Comex División Profesional es tu socio estratégico que protege, embellece y hace realidad todos tus proyectos. Bienvenidos a este segundo debate del ciclo La Metrópoli a Debate, retos y desafíos de la zona metropolitana del Valle de México y de las obras de grande impacto en ellas. En esta ocasión, el segundo debate, abordaremos el tema conectividad eficiente en el poniente de la zona metropolitana del Valle de México, para lo cual vamos a dar la bienvenida a los presidentes de los 3 colegios de arquitectos convocantes, comenzando por el arquitecto José Manuel Trigos López, presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de México. De manera virtual nos acompaña la arquitecta Edna Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos del Estado de Hidalgo. De igual forma, damos la bienvenida al arquitecto Honorato Carrasco Mar, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Voy a ceder el uso de la palabra a la arquitecta María Elena Martínez Carranza, vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación del CAMSAM, para que nos pueda dar una introducción a este segundo debate y nos presente a los miembros que formarán parte de esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este segundo debate, en donde el objetivo va a ser analizar la importancia de la planeación y la sustentabilidad económica de las grandes obras y el impacto metropolitano en la visión a largo plazo y qué efectos sociales llegan a tener en el territorio. Para ello tenemos la presencia de nuestros panelistas y voy a dar una breve lectura a su semblanza muy breve para agradecerles a todos ellos su presencia. El maestro Salvador Herrera es urbanista y paisajista, consultor internacional en planeación urbana y movilidad. Participó en la fundación del Instituto Municipal de Planeación en Querétaro y de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, AMIP. Fue director del Instituto Municipal de Planeación en Chihuahua, donde desarrolló el primer Plan de Movilidad Sustentable de México y el primer programa director urbano que unió la estrategia de movilidad con los usos del suelo.
Posteriormente, fue director adjunto de la organización no gubernamental global EMBARC en México, hoy WR México. En 2014 funda el despacho Urbanística. El doctor Armando Rosales, presidente de la representación en la Ciudad de México de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Es arquitecto por la UNAM y doctor en estudios urbanos y ambientales y maestro en estudios urbanos por el Colegio de México. Es consultor en desarrollo urbano y vivienda para el Banco Mundial. Fue subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de México. Ha sido distinguido con diversos premios, entre estos el Premio Nacional de Vivienda en 2006 y el primer lugar en el segundo concurso a la mejor tesis sobre la Ciudad de México en la categoría de maestría por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bienvenido. Antonio Suárez Bonilla, maestro en Desarrollo Sustentable por la Universidad de Lanús y cátedra UNESCO y sociólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Facultad de Arquitectura dirige el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde para la Eficiencia Energética en Ciudades, donde ha realizado proyectos de movilidad sustentable e integración modal, de movilidad e infraestructura verde con enfoque socioambiental, la Estrategia de Movilidad en Bicicleta para la Ciudad de México 2007-2010, la Guía de Infraestructura Verde para Ciudades Mexicanas, así como proyectos de infraestructura verde, turismo en áreas naturales y la planeación participativa, entre otros. La arquitecta Danibert Marizapata, en representación del Colegio de Arquitectos del Estado de México. Es arquitecta por la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM y estudiante de la maestría de urbanismo. En lo profesional se ha enfocado en la elaboración de programas de ordenamiento territorial y ecológico, así como en el ámbito del diseño y ejecución de políticas públicas en contextos urbanos. Ha colaborado en el sector público en la coordinación de proyectos de planeación y diseño urbano con enfoque de sustentabilidad, protección del medio ambiente y cambio climático. Actualmente dirige el despacho Asesores en Urbanismo y Ecología. Fernando Cruz Mercado es geógrafo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es director general de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Coajimalpa, donde ha ocupado diversos cargos previamente. Participó en la elaboración de proyectos urbanos en la UAM Xochimilco y en la Universidad Iberoamericana, y ha colaborado en el sector público en la Ciudad de México en diferentes instancias, como la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural, COCODER, así como en la Delegación de Milpalta y en CETRAVI. El maestro Tomás Ramírez es vicepresidente de Asuntos Urbanos en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y maestro en Desarrollo Urbano por la Universidad Iberoamericana. Es perito diplomado en Desarrollo Urbano y prestador de servicios ambientales en la Ciudad de México. Colaboró en la administración pública en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal. Es miembro vigente del Urban Land Institute y del ADOC. En el ámbito privado es socio fundador y director general de las empresas Sedubi SC e Impulso Inmobiliario, en las que se ha desarrollado más de 600 estudios en materia urbana, ambiental y vial para la consolidación de proyectos de alto impacto en todo el país. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y le cedo el micrófono al maestro Salvador Herrera para que sea tan amable en moderar el debate. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas a este segundo debate. Y muchísimas gracias al Colegio de Arquitectos por la invitación. Saludo a los compañeros panelistas, compañeras panelistas. Buenas tardes. Y tenemos como título Conectividad eficiente en el poniente de la zona metropolitana del Valle de México.
Quiero recordarles la dinámica a cada uno de los participantes, que tenemos una primera intervención de 6 minutos para exponer su planteamiento al respecto de este tema, conectividad eficiente en el poniente de la zona metropolitana del Valle de México. Y posterior a esta primera intervención de 6 minutos, una segunda ronda de 3 minutos por participante. Me gustaría introducir el tema y buscando el debate, ¿no? Cuando uno piensa en conectividad en la zona poniente de la Ciudad de México, bueno, en primer es un poco difícil diferenciar los problemas de conectividad en la gran zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Muchos se parecen, se repiten, se traslapan, se sobreponen, son tan cotidianos. Pero aquí podemos pensar, y además nos encontramos ubicados en la zona poniente de la Ciudad de México, pues la sobreposición de infraestructuras sobre áreas, o infraestructuras de movilidad y de vialidad sobre áreas de alto valor ambiental, que las han cruzado, las han atravesado para conectar pues la Ciudad de México con el Valle de Toluca y sus diversas poblaciones. Tenemos la carretera libre a Toluca, que cada vez más se convierte en un corredor urbano y que nos preocupa esas liberaciones, diría yo, de usos de suelo, restaurantes y gochas y no sé cuánta cosa se va poniendo alrededor de la carretera. Luego tenemos la autopista con dos, no sé si en qué otro lugar del mundo existan dos autopistas sobre el mismo corredor, ¿no? Y con un proyecto de tren encima. Entonces, una sobreposición de infraestructura sobre el mismo espacio, robando demanda una de las otras, lo cual las inviabiliza desde un punto de vista costo financiero de forma importante. Pero luego tenemos la otra cara de la movilidad, los pequeños poblados que subsisten en La Marquesa, en Desierto de los Leones, en Santa Rosa Xochiac, y del otro lado, ahí se me fue el nombre del pueblito bajando la autopista, Ocoyoacac, Lerma, todos estos que tienen una alta movilidad regional y que estas infraestructuras incluso a veces la cortan, ¿no? Entonces, pues iniciemos el debate con sus posturas sobre estos grandes desafíos de lo que hemos venido construyendo, cómo lo estamos construyendo, todo lo que está inacabado, tren suburbano, por ejemplo, y los desafíos hacia el futuro, cómo podemos atender esto desde nuestros trincheras, Colegio de Arquitectos de cada una de las 3 entidades federativas aquí representadas, Asociación Mexicana de Urbanistas, está por llegar la alcaldía de Coajimalpa, gracias. Entonces, pues bienvenidos y cedo la palabra al doctor Armando Rosales durante 6 minutos. Gracias, Armando, bienvenido. Bueno, es más difícil al inicio en un debate, pero yo creo que has puesto sobre la mesa un punto importante que es, digamos, la movilidad intermetropolitana, ¿no? O sea, o al menos interurbana entre la Ciudad de México, Toluca y algunos de los poblados que se encuentran del lado del Estado de México. Y bueno, sí ha habido un problema, yo creo que histórico de movilidad, pero histórico es prehispánico, es el de la movilidad de la zona poniente, ¿no? No había comunicación entre los pueblos de Zacatenco con los pueblos de Cuicuilco en el poniente por las bajadas de las barrancas, agua, etcétera, y era difícil la comunicación a través de los lagos, digamos, en el poniente del Valle de México históricamente, y eso es algo que pues se sigue repitiendo en la actualidad y que no se le ven visos de solución prontos, ¿no? Eso, al menos en los instrumentos de planeación en la actualidad, no aparece, por ejemplo, en la propuesta del Programa General de Ordenamiento Territorial, una propuesta de movilidad eficiente, ni metas cuantificables, ni algunas obras de infraestructura, ni una ordenación del territorio que permitiera o que tuviéramos al menos
en los instrumentos de planificación a futuro alguna visión de cómo controlar la movilidad hacia el futuro ni el desarrollo de nuevas centralidades. Muchos geógrafos y urbanistas han hablado de que más allá de que si la gran megalópolis de la Ciudad de México se fuera a extender hacia Hidalgo, ya con la extensión hacia Tizayuca o hacia Querétaro, que en realidad el gran temor es que la megalópolis sea un tejido urbano continuo entre Toluca y su zona metropolitana con la Ciudad de México. Y yo creo que eso es algo que con las obras de infraestructura ya existentes es algo casi inevitable. Y sobre todo con el desplazamiento del centro económico de la Ciudad de México del corredor de Reforma hacia Santa Fe. Ya en los últimos censos económicos, en los últimos 2 censos económicos, por ejemplo, ya la centralidad de Santa Fe, el Producto Interno Bruto generado en Santa Fe, o al menos el valor bruto de la producción y la gran producción económica, sobre todo de los corporativos de servicios, se encuentra ya en Santa Fe o produce más, es un centro más importante de aglomeración económica que el corredor de Reforma. Y si bien el corredor de Reforma pues pareciera un continuo hacia Santa Fe, el que se localice en Santa Fe no es lo mismo que localizar la gran industria de servicios y los servicios al productor en Reforma que en una centralidad que se encuentra por encima del nivel de la Ciudad de México, que tiene problemas de accesibilidad, sobre todo, que no es una centralidad en la que haya vivienda asequible, ni se esté proyectando vivienda asequible, al contrario, pues es una, dirían algunos urbanistas, casi una citadel, ¿no? Cerrada, con pocas vías de acceso y controlada para precisamente una élite económica que puede pagar vivir en Santa Fe. Entonces, el haber desplazado esa centralidad económica como una decisión de hace unas décadas hacia Santa Fe nos ha planteado problemas, sobre todo en las áreas de valor ambiental de este país, como lo de la Ciudad de México y de la zona metropolitana, como ya lo dijiste, como sería sobre todo Santa Fe. Santa Fe era de donde venían la captura de agua y los acueductos originales durante todo el virreinato hacia la Ciudad de México, ¿no? Y yo agregaría que a esos problemas, digamos, en el que no estamos viendo solamente las obras de movilidad y las obras de infraestructura, sino estamos dejando fuera el qué significa seguir concentrando cada vez más ciertos servicios económicos y seguir edificando sobre una centralidad ya existente, pero con una relevancia económica cada vez más importante y que parece imparable, como es el caso de Santa Fe, pero también como lo podrá hacer en su momento con la conectividad del tren, el polo ahora sí de Toluca hacia Santa Fe, en la Ciudad de México, que este es un problema de ordenamiento territorial más que de obras de infraestructura. No se ve que esto vaya acompañado sobre un plan de movilidad integral de carácter intermetropolitano, ¿no? Y la otra es adentro de la Ciudad de México, intra, ¿qué está pasando, no? Que ese es otro problema importante, ¿no? Seguimos teniendo problemas, por ejemplo, en la conectividad que tenemos desde la Ajusco y en la parte posterior de la Ajusco hacia Chalma, hacia Malinalco y hacia algunos de los otros poblados del poniente, en el que hay problemas con los ejidatarios importantes y que no parece ser esa una solución y que sigue habiendo problemas de deforestación y sobre todo con los poblados que se encuentran en el poniente de la Ciudad de México. Entonces, digamos, la solución no parecería fácil si le apostáramos únicamente a nuevos esquemas de movilidad o a la introducción de nuevas obras de infraestructura. La supervía poniente, si bien funciona, pues tiene el salir de Santa Fe, o sea, no puede llegar, pues, a ver, trata de salir de Santa Fe a la hora de la salida de Santa Fe de todos los negocios, trata de entrar de Santa Fe a las 9 de la mañana y es para quien la puede pagar, ¿no? Igual el segundo piso del periférico es para quien puede pagar el segundo piso del periférico en las vías de cuota. Y incluso el esquema de pago del segundo piso del periférico en los términos de la concesión de la autopista urbana sur, pero también de la norte, para evitar la congestión se le autoriza a los concesionarios incrementar el precio con tal de que nunca se sature. O sea, puedes incrementar el precio tanto hasta donde ya la gente no lo pueda pagar para que no esté saturada las autopistas. Es un problema de diseño, de política pública importante. Entonces, a lo que voy es, no podemos ver solamente las obras de infraestructura, sino lo vemos como un problema de ordenamiento territorial, pero no como un problema de ordenamiento territorial de la Ciudad de México, sino es un problema de ordenamiento territorial del Estado de México, de Hidalgo y de la Ciudad de México. Y mientras no tengamos aprobada la ley
digamos, de coordinación metropolitana para el Valle de México, y mientras no tengamos un instrumento de carácter metropolitano que regule esto, va a haber instrumentitos en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Hidalgo y en algunos municipios de planeación de desarrollo urbano o de ordenamiento territorial, que no van a hacer frente al reto de tener, digamos, ahora el centro económico del país, del lado poniente de la Ciudad de México, y con una conectividad mayor a través de estas autopistas o trenes hacia una zona industrial importantísima como lo es Toluca. Gracias, Armando. Nos quedamos con varias ideas importantes, pero yo creo que este tema de el movimiento de la centralidad principal nacional, digamos, creo que es muy importante señalarlo, y cedemos la palabra ahora al maestro Antonio Suárez Bonilla para que nos expreses tus comentarios en 6 minutos, Feo. Bueno, pues muy interesante. Yo no sabía lo que decía Armando, de que tienen la concesión la posibilidad de subir el precio hasta generar la congestión y que sea inviable la movilidad para los que no pagan, ¿no? Y viable para los que sí pagan. Creo que es un problema gravísimo, y es un problema en el cual yo veo 3 desafíos principales en general. Uno, de orden energético, un desafío también veo geodemográfico, y un desafío de equidad y también de legalidad. Para empezar, el desafío energético. Por momentos se nos olvida la condición que realmente hace que exista una gran cantidad que el parque vehicular, por lo menos en la zona poniente de la Ciudad de México, sea pues, el más alto del país. Y es que es una condición de montaña, es una condición de pendiente. Ese es un problema porque si hoy en día lo viéramos a nivel nacional en términos de infraestructura, el 46% de toda la energía que México genera y que México importa, que México es un generador de energía, principalmente porque produce hidrocarburos, se va en transporte. Entonces eso es muy grave a nivel nacional, pero en estas hiperconcentraciones es todavía más grave, no solamente por el gasto energético per se, sino por el abasto, la transportación, la disponibilidad y también la vulnerabilidad. Hace unos días el presidente de la República platicaba sobre cuánto tenemos nosotros en México a nivel nacional de disponibilidad si es que hubiera una gran crisis y no hubiera abasto de combustibles. Y decían, hay muchos números, unos pueden durar entre 2 semanas, otros dicen que 3, otros dicen que semana y media, pero en la Ciudad de México, que es realmente donde hay un parque vehicular en la zona metropolitana de 5.5 millones, pues de automóviles, eso pues no duraría más que unas horas, ¿no? Y lo hemos visto, evidentemente, no se está abordando desde la problemática desde un tema energético, sino se está abordando desde un tema de accesibilidad y de brindar transporte y acceso al mismo transporte. Entonces creo que el gran desafío, a final de cuentas, va a ser un gran desafío energético o uno de los grandes desafíos. Otro desafío del cual se platica poco tiene que ver con la cuestión geodemográfica. También se platica poco sobre el envejecimiento específico en la zona periférica de la Ciudad de México, pero creo que por primera vez vamos a tener una población muchísimo mayor en la zona periférica que en la zona central, y las necesidades de movilidad de estas personas, que vamos a hacerlo en muy poco tiempo, una gran mayoría, pues no están cubiertas. Estamos otra vez planeando para una demanda de gente joven transportándose de forma convencional a subcentros. Entonces me parece muy interesante lo que decía Armando sobre estos subcentros. Ya en la ciudad existen ciertos subcentros con ciertas vocaciones. No sé si Santa Fe vaya a ser un subcentro financiero como tal. Eso no está del todo claro. Sí lo es, aparentemente, pero también tiene una población flotante que va y viene. Y por otro lado, en todo lo que es la zona poniente, hacia el sur de la ciudad, tenemos una población que está envejeciendo de manera muy acelerada, y esa población va a requerir de otro tipo de infraestructura y de otro tipo de movilidad. Es decir, si la infraestructura que se está planeando actualmente, estos grandes proyectos, además de la supervía, el tren y los teleféricos, van a cumplir realmente con esas expectativas de la población, creo que tendríamos que empezar a pensar más en estos subcentros y en la accesibilidad de pronto, ¿no?
Y el otro gran reto que yo veo, pues es el reto legal. Realmente para entender y comprender un poco lo que está pasando en la zona poniente y surponiente de la ciudad, habría que realmente echarse un clavado al Programa General de Ordenamiento Territorial. El Programa General de Ordenamiento Territorial, a mí en lo particular me llama la atención en dos puntos principales. Uno de ellos tiene que ver con las oportunidades de acceso a la vivienda, ¿no? Y cómo se va a normatizar esa vivienda que actualmente se considera como vivienda informal. Y básicamente en el plan de ordenamiento territorial hay dos visiones, ¿no? Una visión que es la visión de gabinete y de escritorio, ¿no? Que es el legalizar, dar certidumbre jurídica, que tiene una gran necesidad social y que es lo más fácil de hacer, ¿no? Y por el otro lado, la de la vigilancia hacia las zonas rurales, pero esa posibilidad de vigilancia hacia las zonas rurales y determinar con los asentamientos ilegales, pues está muy mermada por la capacidad de la autoridad. Hay una capacidad muy nula. Entonces, lo más seguro es que tengamos ahora un suelo de conservación en un proceso legal de cambio hacia una especie de suelo rural y un suelo urbanizado con asentamientos irregulares, con una población muy envejecida en muy poco tiempo y con una necesidad de movilidad muy particular porque estamos en unas zonas dependientes. Entonces, el tema creo que de la accesibilidad y el tema social, pues van a ser como nodales, porque a final de cuentas va a haber una gran demanda social de los grupos más vulnerables, ¿no? Si hoy en día vemos las poblaciones, particularmente de la Jusco, estamos viendo cómo hay un encarecimiento de la calidad de vida, una pauperización y una migración que pues es equivalente a también el costo, es inversamente equivalente al costo del suelo urbano en las centralidades. Entonces, habría que pensar mucho más en términos de esa legalidad y ese acceso social también al suelo y a una movilidad para gente de la tercera edad. Gracias. Muchas gracias, maestro Suárez. Creo que se conecta de forma muy interesante lo expuesto por Armando en el tema de la nueva centralidad o esta emergente centralidad de carácter incluso global podría ser, a los retos tan locales y tan intrínsecos a este territorio que expone FEBO, como desde la independencia energética, el envejecimiento de la población o la pauperización y los retos legales. Muy interesante. Damos la palabra ahora al geógrafo Fernando Cruz Mercado, bienvenido, que representa a la alcaldía de Coajimalpa en el cargo de director general de Desarrollo Urbano y Obras. Buenas tardes a todos. Una disculpa por el retraso, pero creo que fue por estos efectos que se tienen ya actualmente y de los que están hablando. Sí, claro. Definitivamente 25 años han transformado toda esta parte del poniente y todos aquellos proyectos que se han planeado, se han idealizado, definitivamente no llegan a tiempo. Escuchaba atentamente al maestro en el sentido de que si no hay coordinación entre el Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México para llevar a cabo una planeación ordenada para generar un adecuado crecimiento metropolitano o un orden en todo este territorio que está en constante movimiento. Obviamente en la ciudad, que es la parte más pequeña y todavía más pequeña, la alcaldía Coajimalpa, que es de las más reducidas tanto en población como en territorio, pero más compleja de la Ciudad de México. De las 16 delegaciones tiene todos los fenómenos y todos los problemas que pueden encontrarse en cualquiera de las otras 15 alcaldías. Y su crecimiento vertiginoso de 25 años, pues lo demuestran todo. Hay algo que definitivamente creo que hemos fallado, que es precisamente en lo que son los estudios de impacto urbano, que en realidad deberían de ser el instrumento más valioso para darle orden y para generar los proyectos que se requieren para ordenar un espacio. Lamentablemente, cada desarrollo que se construye presenta su propio estudio de impacto urbano
Entonces, y ese estudio de impacto urbano se le marcan medidas de integración urbana, entre comillas, de integración urbana o medidas de mitigación, aisladas de otros proyectos cercanos. Y eso ha complicado o ha reflejado justamente este desorden que se tiene en esta parte, por ejemplo, de la carretera México-Toluca. Tenemos varios desarrollos que todos presentan su estudio de impacto urbano como solicitud, diferentes criterios de los PDDUs, diferentes criterios de los directores responsables de obras, cada quien con su propia idea de ciudad y lamentablemente únicamente enfocado para el desarrollo que están haciendo. Sería importante plantear un solo estudio de impacto urbano general para toda la carretera o para toda una área que convive o que va a plantear un desarrollo que ya está preestablecido, y conforme se va desarrollando cada obra, cada predio empieza a desarrollar, tendría que abatir un porcentaje de ese estudio de impacto urbano y estar trabajando para remediar problemas de agua, de drenaje, de movilidad. Sin embargo, no sucede así. Santa Fe ha tenido 3 revisiones de su programa parcial desde que nació, desde que se estableció como el plan maestro, desde 1995. Posteriormente tiene su primera modificación, 2005, y luego la última que tenemos de 2012. Igual, aún y cuando ha sido más actualizado que el propio programa delegacional, pues tampoco, o sea, sigue siendo, todos los planteamientos que se presentan siguen siendo un fracaso porque pues obviamente nos rebasó el impulso que se dio, el crecimiento que se dio a esta zona de Santa Fe. Se trató de remediar con la Mexicana, obviamente el proyecto que se tenía planteado en el programa era inmenso, se remedió con tener o impulsar un proyecto más ambiental o en un momento dado un reducto, ¿no? Ahí, para generar un parque importante que, bueno, tiene también sus asegúnes. El proyecto que se plantea del tren interurbano tiene muy buena, su intención fue buena, pero ya también se retrasó mucho tiempo y obviamente ya el proyecto cuando se termine ya va a estar rebasado, ya no va a funcionar, que además, de hecho, en su origen también tuvo varios problemas, hubo varias críticas que se le podían haber planteado. Por ejemplo, el hecho de que iniciara su recorrido en el Metro Observatorio y que tuviera su primera estación en Santa Fe, creo que es un error, debió de haber sido su primera estación justamente en Santa Fe y haber alargado la estación del Metro Observatorio, alargarla justamente a la zona de Santa Fe para apoyar a los grupos vulnerables. O sea, no es posible que en un momento dado la gente, para poder llegar a Santa Fe, tenga que bajar del metro y llegar y pagar el costo de un boleto para una estación llegar a Santa Fe. Van a seguir utilizando el transporte público, entonces no se está solucionando absolutamente nada. Debió de haberse alargado el metro, una estación del metro solamente, llegar a Santa Fe y de ahí partir ya el tren interurbano hacia Toluca, como se tiene planteado. Pero bueno, así lo planearon y así es como va a funcionar. El otro conflicto que nunca entendimos fue el hecho de que en la zona de Casetas se diseñara una maraña urbana en esa parte. O sea, lo más práctico y nos genera conflictos de tráfico inmensos los fines de semana, vacaciones, en todo momento, cuando llegan a no funcionar atingentemente lo que son las casetas. El tiempo que tardan en el cobro genera una gran cantidad de espera que se va alargando y va generando un caos en esa zona. Entonces, lo más prudente era que las casetas, en lugar de que el cobro se hiciera al inicio, como es ahorita, se hiciera al final del recorrido,
y que la gente entrara de manera dinámica a la autopista, no necesitaban conservar ese espacio tan amplio de casetas y no necesitaban modificar inclusive la geometría del tren interurbano con todas esas columnas, y todo eso se generó una saturación. Creo que de las obras más rescatables del tren interurbano, justamente es el puente que se hizo para corregir o para elevar el tránsito de Contadero a la Venta, que quedó bastante bien, mejoró mucho la zona, fue una obra bastante de muy buena ingeniería, que inclusive ya era necesaria. El puente que se tenía en ese momento, operando en ese momento, ya no servía, ya su vida útil ya había sido rebasada. Aún así hubo mucha crítica por parte de los vecinos, sin considerar que en efecto el puente que se construyó iba a mejorar la zona. Y creo que son de las obras de mitigación que de alguna manera el tren interurbano dejó bien en la zona de Coajimalpa. Todavía faltan algunas, todavía sigue trabajándose el proyecto, pero todavía no sabemos si va a responder a las necesidades que se tienen. Ya se ha pasado con varias obras, por ejemplo, el Perdón, puente Hueyitlaco. Fernando, si gustas, podemos continuar en el siguiente Ah, sí, espacio. con todo gusto. Muchas gracias, Fernando. Y apuntas cosas muy específicas, yo creo que evidentemente desde tu trinchera en la alcaldía, que las vives a cotidiano. Como esto tiene por nombre debate, y soy el moderador, yo tengo muchas discrepancias con los estudios de impacto urbano, desde su naturaleza, desde que existan, ¿sí? Y cómo les estamos dando una altísima decisión por encima de la planeación. Pero de esto podemos seguir hablando en el debate, y damos la palabra a la arquitecta Danibert Marí Zapata, a quien conozco ya de muchos años, y seguramente con tu visión de mujer joven, experta en estudios de impacto urbano también, y de experta de Vial, nos puedes dar tus primeros pensamientos y reflexiones en estos 6 minutos, para luego escuchar a Tomás Orozco. Gracias, Salvador. Pues bueno, creo que ya hablamos de planificación territorial, hablamos de energía, hablamos de estudios de impacto urbano, y creo que lo que nos falta unar a esta mesa es el tema de las manifestaciones de impacto ambiental, ¿no? Es un tema que tenemos que tener ya sobre la mesa al momento de hacer planeación. Sabemos que día a día estamos viviendo los efectos del cambio climático. La verdad, así, creo que nos falla a veces en esta parte que pensamos que los estudios de impacto ambiental son un mero trámite, y la realidad es que no lo son. Veamos lo que estamos viviendo el día a día. El tren interurbano va a generar muchos beneficios, pero ¿qué impactos está teniendo sobre los servicios ecosistémicos de la zona? em, Sobre la población, cómo vive la gente? Va a cambiar completamente las dinámicas sociales. Tan es así que o sea, se tuvo que hacer estudios cambios de uso de suelo, de forestal a urbano, precisamente para poder construir, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una visión integral, ¿no? Como bien decía el geógrafo, no solo ver la manifestación de impacto ambiental como un trámite, ni el estudio de impacto urbano como un trámite, ¿no? Tan es así que la Ciudad de México lo maneja diferente, ¿no? Aparte, cuando ya las opiniones de cumplimiento en el estudio de impacto urbano incluyen hasta el estudio de riesgo, ¿no? Entonces, debería de formar parte y ser, pues creo que algo básico al momento de hacer una planeación, y más en una infraestructura de esta magnitud, ¿no? No solo en el tren interurbano, sino también en el cablebús. Todo el tema de Santa Fe tuvo un impacto urbano impresionante en la zona, ¿no? Y también la gente, no solo ahorita es la parte ambiental, sino también la parte cultural. Todo lo que estamos impactando ambiental y culturalmente en la zona es súper importante. Al momento de meter esta infraestructura, hay
hay poblaciones, hay pueblos indígenas, hay tradiciones que estamos dejando de lado y que los estudios, por ejemplo, el estudio de impacto urbano no lo considera, ¿no? Y es algo básico. O sea, sí, hablemos de la manifestación del tren interurbano, se hizo una manifestación en 2014, se modifica en 2016, estamos en 2022. ¿Qué pasó? Realmente los impactos que se midieron y los impactos que están plasmados en ese documento sucedieron, las mitigaciones que vienen en el documento realmente se hicieron. O sea, veamos la planeación de manera integral y nosotros como arquitectos hemos estado tratando de hacer un gremio mucho más fortalecido. No porque está mi presidente aquí, pero la verdad es que algo que, perdón, lo tengo que decir, algo que sí le da, nos enorgullece es que hemos tenido muchísimas más capacitaciones que otros años. La verdad es que, y más participación por parte del gremio, ¿no? No solo en el tema de DRO, sino ya como colegio, el estar tomando capacitaciones, al final el arquitecto es el que edifica, o sea, el urbanista planea, pero el arquitecto es el que edifica. Entonces no quitemos esta parte y pensemos en una ciudad integral, pero ya desde una visión ambiental, cultural, o sea, ya no hacerlo de manera parcial, que creo que es lo que nos ha estado pasando y como bien lo dicen todos aquí en la mesa, tiene que ser algo regional, metropolitano y ya no pensar pues ni siquiera en la metrópoli como tal, sino ya en la megalópolis, ¿no? O sea, ya nos está rebasando, decían Hidalgo, yo creo que también ya Puebla, ¿no? Puebla, Cuernavaca, o sea, y hasta Querétaro podríamos considerarlo, ¿no? Toda la población que se está yendo a Querétaro es mano de obra especializada. ¿Por qué se está yendo para allá, no? Porque nosotros ya no cabemos. Nuestra conectividad no es la correcta. Entonces creo que sí es importante que también lo pongamos sobre la mesa, o sea, esta parte cultural y la parte ambiental, y nosotros como arquitectos, digo, no sé cuántos arquitectos hay aquí, pero pues nosotros somos los edificadores, pensemos no solo en que la casa se vea bonita o el tema ya de sustentabilidad, sino todos los impactos que tiene todas las obras que hacemos todos los días, ¿no? Todas las obras que generamos generan residuos, generan basura, y esto nos está impactando en el cambio climático. Y la realidad es que el día a día lo vivimos y qué queremos dejarle a los que vienen, ¿no? Sí, creo que conviene reflexionar en esta mía del tren interurbano, porque no nos quejamos tanto de las mías del Tren Maya, pero pues la mía del tren interurbano también fue súper polémica. Y pues ya está el tren interurbano. Entonces van sentando precedentes muy importantes. Otra reflexión que hago con lo que dices es, y lo conecto a lo expuesto por los anteriores colegas, todo esto está sucediendo en una zona, como dijo Armando, del ingreso per cápita de los más altos del país y con un contraste con pueblos originarios, como dijo Febo, muy importante, pero está a la vista de todos, no es Calakmul, que a lo mejor está tan lejano. Aquí está a la vista de todos y estamos permitiendo como sociedad que suceda en nuestras narices. Eso me parece impactante. Demos la palabra, por favor, a Tomás Orozco, representante de CAMSAN como vicepresidente de Asuntos Urbanos. Bienvenido. Muchas gracias, Salvador. Un gusto a todos. Pues miren, yo para empezar, y como bien mencionaron, como menciona Salvador, pues esto es un debate. Yo traía mi lista de problemáticas a plantear, pero por supuesto que todos los que vivimos aquí y nos transportamos a Toluca de ida y venida y a esta zona poniente, la vimos todos los días, entonces se vuelve obsoleta mi lista porque la conocemos. Entonces me dio mucho más pie, mucho más oportunidad de hablar con lo que dijeron, entonces me convino ser el último. Y partiré diciendo esto, efectivamente la problemática física es que tenemos dos grandes zonas metropolitanas, una que se expande con esto Toluca horizontalmente a una velocidad desenfrenada también, que tiene que atravesar una geografía, como le dijo Armando, muy compleja para llegar a la ciudad, y nos encontramos aquí pues con que tenemos una planeación desde los 90s con una intención, con una buena intención de hacer una integración metropolitana adecuada sin nunca consolidarla, ¿no? Y yo creo que muchos que están aquí que se dedican al tema teórico y a generar los planes y a definir cómo va a ser la normatividad en el futuro,
ha participado de alguna manera en todas esas normativas que hoy nos rigen. Y creo que lo que nos ha fallado no es lo que hacemos nosotros como teóricos en la universidad o a quien contratan para hacer los programas y los planes, ¿no? Sino a quien contratamos para que los ejecute, ¿no? Porque creo que por lo menos mi participación intensa desde el 97 con el Plan General de la Ciudad y el programa y los planes de desarrollo urbano, estaba muy bien planeado, pues cómo tenían que resolverse los temas. Lo que ha faltado es, pues, la estructuración de quién traduce esas letras en trabajos y en actividades específicas que logren el resultado que se plantea como imagen objetivo, y así ha sido pasando cada vez que se busca actualizar esos programas. Entonces, ahí voy de segundo rebote en otro tema que me tocó también, una fibra que comentó Fernando en el sentido de los impactos urbanos. Es decir, sí, efectivamente, yo como proyecto de desarrollo urbano y como prestador de servicios ambientales de la ciudad, siempre he dicho, es necesario que la autoridad nos defina cuáles son las necesidades de la zona para que nosotros como peritos incorporemos lo que podamos aportar a esas problemáticas de la zona. No que nosotros resolvamos cómo es que tiene que solucionarse hoy la problemática de que no se puede pasar por esta calle porque está saturada de coches y porque no hay agua y toda esta serie de problemáticas, sino ya debe estar armada la estrategia, porque en este caso las alcaldías, antes delegaciones, pues tienen el sentir de la población, el saber qué les afecta todos los días. Ellos deben tener su gran lista de demandas y de requisitos, eso planearlo en una estrategia de qué hace falta en la alcaldía, consensuarlo con los vecinos y entonces sí pedirnos a los que promovemos el desarrollo de grandes proyectos, oigan, cooperen con esta lista de cosas que van a resolver temas muy puntuales y que tenemos ya jerarquizados de qué es lo más importante y lo más urgente por hacer. Eso es a nivel de alcaldía y se traduce a nivel de ciudad y se traduce a nivel metropolitano, donde al encontrarse con partidos de diferentes visiones, pues no hay manera de integrarse uno con otros y entonces no tenemos una coordinación metropolitana, no tenemos una normatividad que nos ayude a integrar, pues porque cada quien sabe que si hoy nos ponemos de acuerdo tú y yo que somos de diferente color, al rato tú sales beneficiado con lo que yo haga y no me conviene, ¿no? Entonces, para mí el tema es que como dueños de nuestro espacio donde vivimos, no hemos contratado a las personas adecuadas para que implementen lo que los expertos y los científicos pusieron en los planes y programas. Y pues eso nos lleva a que hoy sigamos retrasados y entonces toda mi lista de problemáticas, de las horas perdidas, de que cada vez hay más vehículos en la ciudad y todo esto, pues no tiene una solución porque no está planteado el método para aterrizarlos y resolverlos de la manera adecuada. Y hoy pues nos enfrentamos precisamente al futuro, ¿no? Al futuro de este nuevo plan para la ciudad y estos nuevos programas de ordenamiento territorial que sin duda sabemos que son necesarios integrarlos con el Estado de México, con Hidalgo y con estas nuevas líneas y ligas tensas que se crean, ya sea por este tren que conecta con Toluca o el aeropuerto que nos queda ahora más lejos y que no tenemos una buena conectividad y entonces tenemos que pensar qué vamos a hacer para ir resolviendo esos temas, ¿no? Hoy me gusta lo que estaba pasando en la ciudad en tema de movilidad, me gusta, creo que se ha ido invirtiendo un poco más y empiezo a ver cosas, por lo menos de movimiento de transportes, de arreglos de vialidad, de temas que empiezan a dar un sentido, pero sí, quizá sin una estrategia global, pero sí con ciertas acciones específicas que esperemos se traduzcan en una visión más global que nos ayude a hacer que funcionen mejor pues nuestra zona metropolitana. Ahí dejaría mi participación. Excelente, muchísimas gracias, Tomás, y nos conectamos mucho. Creo que diste un colofón a esta primera intervención sobre el quién ejecuta, que nos parece sumamente relevante reflexionarlo. Creo que en esta primera ronda de intervenciones fuimos desde aspectos estructurales de este territorio de la zona poniente del Valle de México, expuestos por Armando, aspectos intrínsecos a la problemática de esta zona en particular, expuestos por Febo en el sentido de temas muy puntuales que yo no había reflexionado. Por ejemplo, lo del envejecimiento me llamó muchísimo la atención y creo que es un tema clave a reflexionar. Después, aspectos ya muy operativos de la cotidianidad expuestos por el geógrafo Fernando, el tema de los instrumentos de control de los impactos expuestos por Danibert y esta reflexión que haces tú, Tomás, sobre quién ejecuta, ¿no? También creo que me conecto a esa última reflexión, que es la debilidad
legal e institucional de quien ejecuta, sobre todo de tantos directores de desarrollo urbano que tenemos con un marco legal pues bastante débil en el sentido que llegan con el alcalde o gobernador y pues ahí quedó el argumento técnico, ¿no? Y todo se vuelve político. Entonces iniciamos la segunda ronda con participaciones de 3 minutos de cada uno de los panelistas. Tenemos 3 proyectos que enviamos pues como a reflexión. Uno que está pues muy reciente en los medios, que es la nueva línea del cablebús que viene de la zona baja de la Ciudad de México y se plantea que suba acá a Santa Fe por Avenida Constituyentes con trazos que se están discutiendo. Otra vez estamos repitiendo otra vez la sobreposición de infraestructuras que decíamos en un principio, una ausencia de un marco desde lo más elemental del transporte público, de un marco tarifario integrado hasta todo lo demás que puede suponer el cablebús. Ausencia de un programa integral de movilidad y transporte para el Valle de México dentro de un marco de ordenamiento territorial mucho más importante. Pero nos interesaría conocer sus puntos de vista sobre este proyecto Cablebús, digamos, de la zona poniente. También se habló ya sobre el tren suburbano, pero también está la autopista, que también mencionamos algunos elementos, y la otra cara, lo pequeño, lo cotidiano, lo que viven los vecinos, estos conflictos, digamos, de la otra escala, que es la barrial y que tenemos esa sobreposición. Adelante, Armando, bienvenido de nueva cuenta. Interesante, o sea, me deja para reflexionar varios puntos entre todos los colegas. Yo creo que uno de los temas, a partir de lo que dijeron de que a quienes contratamos para que ejecuten los planes, pues lo malo es que los contratamos vía voto, o lo bueno, pero ellos designan a sus equipos, ¿no? Y seguimos sin tener, y aquí es yo creo donde debemos de poner también uno de los puntos importantes, no tenemos una instancia de coordinación metropolitana de movilidad, un sistema de transporte integrado metropolitano con un carácter megalopolitano, al menos entre las alcaldías del Estado de México y la Ciudad de México. Lo más que podemos hacer, o sea, pese al, yo coincido que se ha hecho mucho en movilidad en la actual administración en la Ciudad de México, pero es una movilidad que la vemos en la Condesa, en el centro, etcétera. El mismo plan integral de movilidad o de movilidad integrada, creo que se llama así el actual de esta administración, sigue diciendo para las zonas pobres y las zonas periféricas, le sigue apostando a los autobuses de la red de transporte de pasajeros, de RTP o al cablebús, como estos sistemas de transporte popular, pero llegan a una frontera, ¿no? Los únicos 2 proyectos que se tienen de carácter más o menos metropolitano, que es el trolebús, están en el oriente de la Ciudad de México, estas 2 rutas de trolebús en la zona oriente, pero así digamos, en este debate de la zona, no le estamos apostando a una movilidad integrada más allá de los problemas que ya vimos. Y algo que me surgió la duda con Salvador, y con esto concluyo rapidísimo, más allá de decir, apostémosle a lo metropolitano en el transporte, a tener una empresa de transporte metropolitano, a tener un sistema de metro metropolitano, etcétera, es sobre los planes de ordenamiento territorial. Ahora que la Ciudad de México va a tener su programa general de ordenamiento territorial y que es de todo el territorio, ya no es un programa de ordenamiento ecológico y un programa de desarrollo urbano, sino un programa de ordenamiento ecológico, o sea, de un programa, los impactos van a ser, los estudios de impacto van a ser del territorio, incluyendo lo ambiental y lo ecológico o no. O sea, yo creo que es todavía esas dudas que tengo. ¿Dónde va a quedar? Enfatizando de que todavía no tenemos una ley de ordenamiento territorial en la Ciudad de México, aunque ya vamos a tener programa. Es interesante el tema del cablebús. A ver, hay un aspecto ahí. Este cablebús que se está planeando, curiosamente sale de un presupuesto de un parque recreativo, porque en realidad sale del presupuesto de Chapultepec y que es un presupuesto de 10,000 millones de pesos
y entonces un pedacito de este presupuesto se cambia hacia un proyecto que no se sabe bien si es un proyecto recreativo, pero finalmente se convierte en un cablebús. Entonces, una infraestructura arriba de otra infraestructura y todas fragmentando y sin realmente llegar a los lugares en los cuales existe esta densidad. Si se dan cuenta, los cablebuses están funcionando bien en Iztapalapa por la densidad poblacional, pero el actual cablebús que se está planteando por aquí, que además ha tenido y va a tener seguramente muchas impugnaciones por los temas de privacidad, es algo curioso y un tema muy importante, no está llegando realmente a los centros de gran densidad. Es de hecho un cablebús muy cortito. Entonces, sí sigue habiendo un problema de fragmentación. Es un problema de fragmentación administrativa y territorial, pero también es un problema de fragmentación ecológica. Si uno piensa en el poniente de la ciudad, uno evidentemente piensa en los servicios ecosistémicos, las montañas, los lugares de recreación y evidentemente las barrancas son una zona que tiene que ver con un servicio ecosistémico esencial para la ciudad y es el abastecimiento, el tratamiento, el agua. Entonces, a final de cuentas, todas estas infraestructuras que estamos poniendo y que están un tanto desconexas, van a requerir de un arquitecto nuevo en el siglo XXI. Y este arquitecto va a tener que pensar no solamente en soluciones energéticas, sino en soluciones para defragmentar esa ciudad. Generalmente, el arquitecto está pensando en qué le falta a la ciudad. Entonces, desde un punto de vista a veces estético, también a veces funcional, pero el arquitecto en el siglo XXI también tendría que empezar a pensar qué le sobra a la ciudad y cuáles son estas infraestructuras que nosotros podemos revertir. Con Salvador hemos trabajado mucho en la modificación de calles. Ahora el programa de ordenamiento territorial habla mucho de eso, ¿no? De cómo se pueden modificar las calles, cómo se pueden hacer los centros de movilidad barrial y de movilidad regional. Entonces yo veo dos retos, un gran reto en la política gigante, pero también veo un gran reto en la política vecinal, en la política de los consejos de participación ciudadana, ¿no? Los copacos que ahora tienen un papel capital, y cómo nosotros como especialistas, cómo los arquitectos se van a tener que meter realmente a hacer política, porque este es un aterrizaje distinto al que a nosotros habíamos visto antes. Ahora no estamos hablando solamente de presupuestos participativos, sino estamos hablando de participación de base para generar este tipo de proyectos. Básicamente es eso. Muchísimas gracias, Febo. Bienvenido. Gracias. El comentario ahora de el geógrafo Fernando Cruz. Gracias. En lo general no veo mal el planteamiento, bueno, que ya hayamos avanzado en lo que es el planteamiento de un cablebús como un proyecto de transporte. El problema es que ya saturamos la superficie, ya nos saturamos a nivel superficial con los vehículos, con todos pasos de bicicletas, en fin, y ahora vamos con el espacio aéreo. Yo creo que en un momento dado, si ya las zonas saturadas que se tienen, se pudieran plantear estos cablebús en zonas en donde definitivamente representarían una solución, a mí se me ocurre que esto podría haber solucionado precisamente para, en lugar de afectar lo que son las zonas forestales o las zonas de barrancas, hacer los cruces con los cablebús, creo que sería lo más óptimo sin afectar el espacio terrestre y aprovechar y conectar, exacto, y ser zonas nuevas zonas para poder mover a la gente y no saturar las ya existentes. De hecho, todo lo que es nuestras áreas de circulación las tenemos saturadas de manera aérea con todo lo que son las líneas de electrificación, todo lo que es alta tensión, todo va aéreo. Entonces abrimos los ojos y vemos todo saturado. Ahora el paisaje, ya con precisamente con este cablebús, pues está más saturado. Entonces, lo primero deberíamos de haber escombrado todas las zonas y meter de manera subterránea todos estos cables de energía eléctrica, todo lo que es todas las líneas de telecomunicaciones, eliminar postes en las vías y escombrar un poco lo que se tiene en superficie y entonces empezar a plantear el espacio aéreo, principalmente en estas zonas que están sumamente utilizadas ya, saturadas de todo tipo inclusive hasta compite con todo lo que son los anuncios publicitarios y demás. Entonces creo que
habría que buscar mejores zonas en donde no afectaríamos a las zonas ecológicas, pasando vehículos o pasos de superficie y comunicar zonas cruzadas por barrancas básicamente. Y se me ocurre mucho Álvaro Obregón. En Coajimalpa sí tenemos zonas también donde tenemos que comunicar, por ejemplo, la zona de Chimalpa, tenemos una sola vía de comunicación que necesita una vía alterna, pero no tendríamos que atentar contra lo que son los macizos forestales que se tienen y que son importantes, y que la única solución para no afectarlos y dar la movilidad necesaria sería este tipo de infraestructura para cruzar de San Pablo Chimalpa hacia la zona centro de Coajimalpa o de Zacamulpa hacia Chimalpa y darle alternativas rápidas de movilidad a la población. Básicamente sería ese mi comentario. Gracias, Fernando. Una interesante aportación y a nivel de reflexión para propuesta. Muchas gracias, arquitecta Danibert Marí. Adelante. Pues bueno, ya para ir cerrando, yo quiero dejar la reflexión de, pues sí, pensar en una ciudad integral, pero en una ciudad integral metropolitana, ¿no? O sea, regresamos a lo mismo, es una planeación integral, porque hemos tenido planes regionales o programas regionales, ya pensarlo, pero, o sea, ya es ya, ¿no? No seguirnos esperando a, a que sigan pasando estas cosas, de tener infraestructura sobre infraestructura. Digo, sabemos que el cablebús es una solución. La necesidad de espacio público la vemos, tan es así que está el proyecto del bosque de Chapultepec, que también tiene que ver con con todo lo que hemos estado platicando, el cablebús, el tren interurbano. O sea, la necesidad de la población ya no es solo de vivienda, ¿no? Sino también ya de espacio público, tener una movilidad integral. También tenemos que pensar como bien dice el maestro Antonio, o sea, ya pensar que tenemos que cambiar la visión de la manera en la que construimos, de la manera que desarrollamos la ciudad, de la manera en la que estamos pues planificando la ciudad, pero ya con un enfoque de participación, de incluir también ya a todos los actores y con un enfoque ya de equidad de género, ¿no? Y bueno, no, 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 no solo es porque yo soy mujer, sino porque ya es necesario, ¿no? Em, Nosotros en algún momento nos cuestionábamos, ¿no? En algún punto de en una plática de cablebús justamente era, ¿y qué va a pasar si están en las cabinas hasta arriba y de repente sale alguien o te quiere hacer algo y está una mujer sola, ¿no? Y nos decían, no, pues es que va a haber cámaras, realmente va a haber la manera de poder proteger. Y no solo es una mujer, ¿no? Una persona con capacidades diferentes, hasta un hombre, ¿no? Entonces ya empezar a pensar en una ciudad, porque en la ciudad ordenada y una ciudad em, sabemos que una ciudad ordenada y una ciudad, no quiero decir bonita en imagen urbana, sino pues eficiente, va a generar seguridad para todos. Entonces, si no empezamos a pensar ya en cambiar toda la manera en la que planeamos y en incluir todas estas cuestiones que ya pusimos sobre la mesa, planificación, metrópoli, energía, movilidad, todo el impacto urbano, la parte ambiental, todo lo que hemos estado platicando, no vamos a tener una mejor ciudad, simplemente vamos a seguir creciendo y vamos a tendencia, ¿no? O sea, ya empezar a pensarlo, pero nosotros precisamente como arquitectos, como urbanistas, planificadores urbanos, ingenieros, todos tenemos que ya empezar a cambiar nuestra visión al momento de hacer cada uno de los proyectos que hacemos. Gracias, Danibert. Y maestro Tomás Orozco. Muchas gracias. Pues miren, mi reflexión final la quiero basar en dos cosas. Una es mi participación actual en dos proyectos ahorita que tiene que ver con 12 trams, donde estoy participando como perito y haciendo gestiones y una revolución de 2,000 trámites para cada uno para que se autorice su actualización, renovación o lo que le corresponda. Y una que tiene que ver con el trolebús que va a conectar Chalco con Santa Marta en este momento, en donde lo que me encuentro es finalmente pues, la misma problemática que hay en todos lados, que es una mala planeación, ¿no? Una falta de integración entre autoridades, en este caso de Chalco con la Ciudad de México, llegaron con permisos del Estado de México queriendo meterse
Iztapalapa y pues los pararon en seco, por ejemplo. Y tenemos que empezar toda una gestión nueva dentro de la ciudad para 100 metros que hay para tocar el CETRAM, ¿no? Porque está pegado al límite. También de parte de mi investigación, mi análisis que es en la zona, en esa zona, me metí al tema del cablebús y es increíble cómo en esa zona efectivamente ha sido exitoso, bien recibido por la gente, totalmente funcional para toda la gente que tiene que bajar esa zona y conectarse a este CETRAM. Y la desgracia de todo de los CETRAMs es que la falta de inversión en los CETRAMs, llegas en un cablebús muy bonito de primer mundo, te bajas de la estación y llegas al muladar, que es el CETRAM, que es ambulantes, ¿no? Charcos, baches, hoyos, y se percibe la inseguridad a cada paso. O sea, es increíble que si sabemos que esos nodos que generan esta distribución y que facilitan la movilidad, no les invertimos, pues no vamos a poder avanzar, o sea, vamos a estar llegando a nudos de problemas en la ciudad en todos lados, ¿no? Entonces, yo sí apostaría que lo que hay que hacer es que la política pública se dedique a canalizar más recursos para que los CETRAMs sean mejorados y habilitados de la mejor manera para que funcionen bien. Y entonces sí, cada transporte que llegue, ya sea que sea un tramo corto como el de esta parte, que va a ser muy corto y que no llega ahí a observatorio, pues sea funcional para que el que llegue ahí rápidamente tome otro transporte y llegue en lugar de 3 horas de llegar a su trabajo, lo haga en 1 hora o en menos tiempo si es posible, ¿no? Y entonces mejoremos ese objetivo que es pues, que todo el mundo ahorremos muchas horas en transportarnos y seamos más eficientes, útiles para nosotros y para la ciudad, ¿no? También creo que es importante pues, saber a quién se le otorgan las concesiones de los transportes, porque sin duda que lo tenga una empresa de nivel internacional, como pueden ser los ¿cómo se llaman los rojos estos? Los metrobuses, los azules, los rojos, no, los rojos que hay en la ciudad, no turibús, sino el transporte público que son concesionados, son una gran empresa, funcionan perfecto y los cuidan y son camiones que están siempre pues como si fueran nuevos, ¿no? Y no seguirle apostando a las concesiones individuales, el que tiene 2 peceritos y ahí anda moviendo gente, que sin duda eso es lo peor que nos puede pasar en la ciudad y que nos siga pasando, ¿no? Eso ya pasa en muy pocas partes del mundo y hasta en países tercermundistas está evolucionado ese tema de que siga dándose esas concesiones individuales, ¿no? Entonces, bueno, sí, sin duda hay mucho que trabajar, hay mucho que poner en la mesa y ya no hay tiempo para que le siga echando más puntos, pero lo dejo ahí en la mesa y creo que justamente estas mesas que nos dan parte también para los foros que tenemos que hacer para participar en el plan de ordenamiento territorial y los planes que estamos ahí revisando y que queremos aportar, pues veamos que estos puntos se consideren de manera tal que se vuelvan la oportunidad ideal para que resolvamos esos temas a la brevedad. Muchísimas gracias, Tomás. Cerramos con aspectos muy específicos que yo creo que son un buen colofón para este panel, en donde realmente hicimos un recorrido amplio sobre las problemáticas, pero también sobre elementos muy puntuales, desde instrumentos de la administración urbana, los ejecutores de las decisiones y hasta propuestas de solución. Entonces, esto me parece sumamente interesante. Quisiera cerrar haciendo una pequeña recopilación. Este tema de llegar a donde están los problemas, ¿no? Como expone Tomás, que están los nuevos proyectos, pero llegan a puntos ya conflictivos. Lo que sorprende es que un CETRAM no sea rentable. O sea, o sea, ¿a quién tenemos de autoridad que no hace un rentable un CETRAM, donde hay concentración económica y es realmente inverosímil? Si ustedes ven en el mundo, pues todos los puntos de transporte y estos CETRAM pues son rentables, nada más que la rentabilidad se la llevan pues estas, digamos, diferentes grupos que interactúan ahí sin una reglamentación, ¿no? Creo que Dani Berta apuntó en su última intervención algo muy importante para la zona poniente, pero en general para la movilidad del Valle de México, la perspectiva de género, y si lo conectamos con el primer argumentación de Febo sobre el envejecimiento, pues todavía se hace más fuerte la perspectiva social de esta zona, obviamente de cualquier zona, pero de esta zona con las oportunidades que tiene. Entonces me parece muy interesante. Fernando reflexiona sobre la invasión del espacio aéreo, que es digamos, uno de los nuevos problemas que tenemos. Tenemos invasión por torres, por cables, por autopistas, ahora por el cablebús. También me sorprende muchísimo el tema de los espectaculares en la autopista,
qué cosa, es algo impresionante como destruimos el paisaje en algo tan fácil de remover como los espectaculares. Gracias, Fernando, por tus aportaciones. Con Febo, me quedo muchísimo con la reflexión del arquitecto nuevo del siglo XXI, que tiene que ver hacia adelante con nuevos esquemas, pero también mirar hacia atrás para arreglar lo que no hemos logrado solucionar. Entonces, la tarea es bastante ardua, compleja, multisectorial, multifactorial, y entonces necesitamos esos nuevos inputs y este balance entre la política macro y la política vecinal, que me parece sumamente importante. Por ejemplo, y le pregunto aquí a Fernando, yo voy mucho al Valle de las Monjas y no me explico la calle de acceso al Valle de las Monjas, ¿por qué está así? O sea, no logro entender por qué con el drenaje, o sea, no logro entender, y la autopista ahí enfrente y luego un desarrollo que se llama Origina, que está ahí al lado, que es donde estaba una escuela. Yo digo, o sea, ¿cómo consiguieron estos el uso de suelo? Y todo está pasando ahí en esto. Antes era una escuela que tenía más o menos un acceso, pues más o menos, pero ahora ahí está en la entrada y todo está en 2 años. O sea, entonces no me explico esto macro y micro que apuntó Febo, y en lo cotidiano, ¿no? Se relaciona con los estudios de impacto que tú mencionabas, Fernando, pero también con quién decide, que lo que apuntaba Tomás, con las manifestaciones de impacto ambiental que señalaba Dani Bert. Y con Armando, pues esta reflexión final general, ¿no? Hacia dónde vamos en la macroplaneación, el PGOT de la Ciudad de México, pero nos falta la parte metropolitana, pero ahora nos falta el tema de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, transporte. Entonces, pues estamos en estas indefiniciones que no tenemos tiempo para tardarnos más. Gracias a los panelistas, muchísimas gracias también a los organizadores, y devuelvo la palabra a nuestra querida arquitecta María Elena. Muchísimas gracias, Salvador. Muy agradecidos todos por esta moderación de la mesa. Muy amable, muy interesante todo, muy interesante, y agradecerles a todos nuestros participantes, a Armando Rosales, a Antonio Suárez Bonilla, a Fernando Cruz, a Mari Zapata y a Tomás Orozco, todos sus comentarios y sus reflexiones que han compartido con nosotros esta tarde. La parte que continúa es pedirles a nuestros presidentes de los colegios sus comentarios finales. No sé si quieran pasar aquí al presidium o acá al podio. Muy buenas tardes, ¿se escucha? Muy buenas tardes nuevamente a todas y todos. Muchas gracias, estimados panelistas, por hacernos ver muchos de los temas que estamos viviendo hoy en esta zona metropolitana. La realidad es que creo que es el compromiso de alguna manera con los colegios por tratar de hacer o crear reflexión en nuestro gremio y en la misma sociedad. Y en ese sentido, me ganó el resumen, estimado maestro, pero bueno, resalto muchas situaciones de este segundo debate, conectividad eficiente, haciendo mención de lo que decía el doctor sobre los instrumentos metropolitanos. No podemos pensar ya en individual. Necesitamos generar un pensamiento absolutamente colectivo, no solamente, nuevamente insisto, entre el gremio, sino también en la sociedad y de alguna manera en los actores políticos. Debemos también de hacer notar, o más bien debemos de promover que nosotros como arquitectos, y también es un comentario que hizo el maestro, no quedarnos fuera de los temas políticos. Comentaba la arquitecta Edna en algún momento, los colegios debemos de ser apartidarios, pero no apolíticos. Entonces, ese es un muy buen punto de vista para que podamos crear influencia en ciertas cosas. Y en relación a los proyectos de impacto, pues también cabe mencionar que todos estos, como el tema del cablebús, pues obviamente deben de ser seguros, inclusivos, rentables, por supuesto, y que resuelvan de alguna manera las problemáticas que se están planteando en todo el territorio. No caer, como lo comentaban, en una contaminación visual.
Eso es un punto muy importante de todos los anuncios, los cables, que si ustedes vieran la ciudad de Toluca cómo está llena de cables, pues ya para qué les cuento, ¿no? Y creo que todo esto está relacionado prácticamente con el debate de la sesión anterior en relación a la gobernanza. Necesitamos apuntar por crear estos instrumentos que se comuniquen con la sociedad civil y el gobierno mismo. Entonces, creo que para el debate número 3 estaremos viendo temas un poquito más enfocados a los grandes proyectos que atiende nuestra zona metropolitana, y yo confío en que las próximas sesiones pues serán todavía mucho más enriquecedoras y las conclusiones pues estarán prácticamente sobre la mesa para poder proponer pues nuevos planteamientos, ¿no? Les agradezco mucho. Ok, sí, le pedimos a la arquitecta Edna Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos del Estado de Hidalgo, si es tan amable en compartirnos sus comentarios finales. Hola, buenas noches. Disculpen la tardanza, sí me traté de conectar un poquito antes, pero hoy sí les voy a contar mi día. Me atravesé 6 veces la ciudad de Pachuca, ahora sí que de las 3 salidas que tenemos, ¿no? Entonces no saben el caos que viví. Y justamente la casa de ustedes está sobre la México Pachuca. Entonces no les quiero decir cómo se pone a las 7, 8 de la mañana, por todo lo que tiene uno, mucha gente de Pachuca va a la Ciudad de México. Entonces, esto de pensar en lo metropolitano, en conjunto, en todos los que vivimos en esta megalópolis ya tan grande, es importantísimo. Los sistemas de transporte son insuficientes, todo mundo va en carro, los autobuses van llenos, había propuestas de un tren, que porque el partido no quedó, seguramente no se va a hacer. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Y sobre todo también, como decíamos, el paisaje. El paisaje, en este caso del Pachuca hacia México, ha cambiado totalmente. Ya no vemos las zonas de recarga de mantos freáticos, ya no vemos los pastizales, ya es pura casa, 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 ¿no? Nosotros lo vivimos en ese contexto con el aeropuerto que está quedando en medio. También ya es un caos en lo que es la vialidad. No crean que nosotros nos queda tan cerquita. Eso es, pensamos que nos iba a quedar cerca, pero al final sí hay que dar muchas vueltas para poder entrar a él y nos quedó igual de lejos que el otro. Pero estas son las situaciones en una ciudad tan chiquita como Pachuca, ¿no? Ustedes que están en una ciudad tan grande con mucho más población, pues ahora sí que la magnitud es diferente y la potencial de los problemas es mucho mayor. Pero yo creo que es un tema importantísimo todo esto, la infraestructura, lo que es el transporte, que sí hay que pensarlo, porque el pensar ir a la Ciudad de México, a nosotros lo pensamos para ir, por todo lo que nos complica, pero muchas cosas las hacemos todavía allá. Todavía dependemos mucho de la Ciudad de México y creo que es importante darle esa satisfacción a la gente de que pueda ir a trabajar, regresar, el que te puede hacer compras, puede hacer cosas y sobre todo pensar en macro, ¿no? O sea, no pensar como entes individuales, sino más bien en que los estados que estamos alrededor de la Ciudad de México, pues todos siempre estamos en influencia uno con el otro. Y creo que es muy importante estos debates precisamente para dar nuestro punto de vista como gremios, como arquitectos, para que hagamos de la vida de los usuarios una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias a todos. Felicidades por el panel. Le solicitamos al arquitecto Norato Carrasco, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, tus reflexiones finales. Gracias. Bueno, aprovecho para saludar a nuestros panelistas y agradecerles, digamos, la calidad de lo que fue la aproximación que tuvimos hoy a este tema. No puedo decir que estoy sorprendido de los resultados de este ciclo de debates, que te quiero agradecer de veras, Marilena, por lo que es esta iniciativa de discutir y aproximarnos al entendimiento de la problemática metropolitana que estamos atravesando y que
Hoy hay muchos foros de discusión que tocan el tema del Plan General de Desarrollo, el Plan General de Ordenamiento Territorial, y que siempre en muchos sentidos se ha reconocido este olvido y esta dejadez de la visión metropolitana, o por lo menos no ha estado tan presente como lo debería estar, ¿no? En estos instrumentos de planeación y, como ya se dijo, de gobernanza ilegales, como es desde la Ley de Coordinación Metropolitana, que de alguna manera por ahí apuntaba también Armando, y que permitirían resolver muchos, o por lo menos buscar atender, ya no digamos resolver, atender parte de muchos de estos problemas que hoy se tocaron en esta mesa, con el pretexto en particular de lo que es la problemática al poniente de la Ciudad de México. Es increíble que en un tema tan, que así inició de alguna manera la plática, que de alguna manera se podía entender como muy local, ¿no? Nos da pie a entender que la problemática es muy vasta. Yo me quedo con varios temas. Me quedo con el primer tema de cómo podemos conseguir generar una planeación con una verdadera visión sistémica que atienda el ordenamiento territorial de la mano de lo que son cuestiones como la movilidad y la protección ambiental. Por lo menos en esos tres grandes ejes, ¿no? Nuestra planeación ha sido una planeación desarticulada en estos ambientes, en todos los sentidos. Ya no sabe uno qué es lo que acaba sucediendo, si primero la planeación de un aspecto que trata de resolver una variante, y me quedo con muchos temas y muchos ejemplos que se quedaron en la mesa, que no pudimos profundizar por el tiempo. Ojalá y tomamos después otros minutos para hacerlo. Como es, por ejemplo, la problemática que se genera. Voy a poner un tema, la autopista Lechería Chamapa, por ejemplo, la Lechería La Venta, que es otro tema. O sea, nos concentramos mucho en el tema, digamos, Santa Fe, Toluca, pero también el tema de esta autopista que genera en efecto una conectividad de salida, digamos, a la parte norte de la ciudad, a la zona industrial de Naucalpan, que primero desarrolla una conectividad privada, ¿no? De cuota, que a su vez va provocando desarrollo urbano, ¿no? Que en este caso es un desarrollo urbano. Es increíble, a mí me parece increíble que haya desarrollos como Bosque Real, ¿no? Que su único acceso es a través de una vía de cuota. O sea, yo no me imagino cuánto gastará un habitante de Bosque Real, porque además no tiene ni siquiera conectividad de transporte público, pero que además está provocando un crecimiento también desordenado, que va a provocar una invasión de zonas de conservación constante. Hay un crecimiento que también está empujando la ocupación en esta zona de los municipios de Huixquilucan, zona alta de Naucalpan, que también hay que voltear a ver y que forman parte de este fenómeno. La propia Ciudad de México tuvo y sigue sufriendo los fenómenos de lo que fue, por ejemplo, la conexión de la Supervía Poniente, donde estos tres ejes, insisto, fueron creados desarticuladamente o con una visión muy maquiavélica, política, fueron de alguna manera resueltos de esta forma, pero, por ejemplo, yo tengo muy presente el problema de la Supervía Poniente y el desarrollo que conllevó su presencia en búsquedas de generar una solución de conectividad de Santa Fe, obviamente al sur de la ciudad, y que generó por lo pronto el desarrollo urbano de por lo menos 3 de las barrancas de la zona poniente, ¿no? Cumbres de Santa Fe, todo lo que sigue. Hoy estamos en una lucha por lo que es, pues ya casi lo que se ve como la inminente ocupación urbana de Tarango, y que si nos remitimos al documento original, se tocaron aquí los temas del estudio de impacto ambiental y de los impactos urbanos. El estudio de impacto ambiental de la Supervía Poniente
apuntaba a que toda la región, por ejemplo, de Tarango, se iba a conservar como un área natural protegida. Se respaldaba en la declaratoria que fue generada por Ebrard y que hoy ya fue vapuleada por no sé cuántos juicios de amparo y que ya echaron para abajo esa condición ambiental y que le dieron posibilidad de vía, es decir, la supervía poniente existe, por lo menos desde el punto de vista de justificación ambiental, porque ese estudio de impacto ambiental lo hizo posible. Y hoy es un estudio de impacto ambiental caduco, ya sobre rebasado, que está provocando una ocupación gigantesca del poniente. Entonces, bueno, me parece que sí hay un tema de ordenamiento territorial que debe de ir de la mano con esta visión ambiental y el tema de la movilidad y la infraestructura. Probablemente estos 4 grandes ejes, ¿no? El tema hídrico lo tocaste, por supuesto que va de la mano del ambiental, pero creo que pues por lo menos esta mesa se aproxima de una manera muy acertada, nos permite abrir un poco más los ojos a estas problemáticas y me da mucho gusto que sea digamos, el conjunto de los colegios que compartimos, área metropolitana, el Colegio de Arquitectos del Estado de México, el Colegio de Arquitectos del Estado de Hidalgo, gracias Etna, y por supuesto el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, que el foro que está permitiendo esta posibilidad de conocer por lo menos estas inquietudes emanadas desde el gremio y desde los que lo trabajan. Yo les agradezco a los que nos están viendo en redes. Tuvimos un alcance medianamente importante. Tenemos aproximadamente 40 personas, 10 por ahí en Facebook y otros 30 en Facebook, 10 en Zoom, más lo que nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy aquí. Y vamos a hacer una difusión extensa de estos documentos y de esta plática. También vamos a hacer los resúmenes para compartirlos, porque yo creo que van a ser un insumo muy importante y muy valioso, sobre todo en miras de lo que es, por lo pronto, la revisión del Plan General de Ordenamiento y el Plan General de Desarrollo. Muchas gracias a todos ustedes. Me voy a permitir también, pues ya cerrar dando los reconocimientos por parte de los 3 colegios. Vienen digamos, las firmas y la presencia de los 3. Muchas gracias a todos. Y a ver, Manolo, si me acompañas y vamos dando los reconocimientos y me ayudan también dándoles un reconocimiento con un aplauso a todos los participantes. Empezamos con nuestro moderador, el urbanista Salvador Herrera Montes. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias. Al doctor Armando Rosales García, por favor. Gracias, Armando. También al sociólogo maestro Antonio Suárez Bonilla, mejor conocido como Febo. Es un Febo. Gracias, muy bien. Gracias. Por favor, también al geógrafo Fernando Cruz Mercado. Gracias. A la arquitecta Danibert Marí Zapata. Muchas gracias, Danibert. También al maestro Tomás Orozco Ramírez. Bueno, yo me voy a permitir compartir el reconocimiento entonces también para nuestro colega presidente, el arquitecto José Manuel Trigos López. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, también a Etna, aquí está tu reconocimiento, te lo hacemos llegar a la arquitecta Etna Cerón García. Muchas gracias. La siguiente voy por los 3. Finalmente falta el de María Elena. Bueno, si no, ahorita lo encontramos. Una disculpa. Se me fueron juntos. A la arquitecta María Elena Martínez Carranza. Muchísimas gracias, coordinadora de este ciclo. Pues muchas gracias a todos ustedes. Los invitamos a pasar a tomar un café y cerrar esta plática, pues ya aquí un poco de manera más informal. Y nos vemos en el próximo debate el día
el próximo martes 6 de septiembre. Los esperamos, la verdad, muy interesante. Nos va a tocar hablar del otro lado de la ciudad. Muchas gracias.